Prácticamente cuando vemos el análisis de la elasticidad, nos damos cuenta que es aquel que define el grado de sensibilidad, susceptibilidad, reacción relativa o de respuesta que manifiesta una variable económica cuando se le relaciona, estimula o provoca a través de otra. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que la elasticidad se mide a través de grados, ¿verdad? Y pues va a dar a conocer según los grados la variable económica que se analice. Y en la demanda, ¿qué tipo de variables económicas utilizamos, compañeros? Independiente y Independiente independiente. La variable dependiente y la variable independiente. Esa es la que se maneja a través prácticamente de, o se analiza, mejor dicho, en la economía. También podemos decir que la variable económica se califica en términos de grados. Pero para reconocer el grado de la elasticidad se debe proceder al uso de la aritmética a fin de obtener razón o cociente o ya sea el coeficiente de la elasticidad. Entonces, si hablamos del uso de la aritmética, ustedes saben que es a través de cálculos numéricos que lo vamos a obtener. Pero ahora bien, cuando hablamos que para trabajar la elasticidad tendremos que utilizar la variable dependiente, que es la que conforma la demanda, la oferta, el empleo y que se ubica en el eje de X. Pero también vamos a trabajar la variable independiente. Y la variable independiente va a estar conformada por el precio, los ingresos, el salario, las rentas, etcétera, ¿verdad? Y va a estar ubicada en el eje de Y. Entonces, ahí es donde básicamente se van a analizar los grados de la elasticidad que utilizaremos en el curso. Pero cuando hablamos del coeficiente de elasticidad, estamos hablando de un valor numérico dentro del conjunto de los números reales que define el grado de elasticidad de la variable que se analiza. Ahora yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué son los números reales? ¿O cuáles son los números reales? Dulce Godínez, ¿me puede ayudar? Los números reales. ¿No, Dulce? No, licenciada. ¿Alguien más que sepa cuáles son los números reales? Googleen, muchachos, para eso tienen celular, ahí existe. Las ganancias. Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. Correcto, esos son los números reales, pero en palabras más sencillas, los números reales son todos aquellos que parten del cero hasta el infinito y que son representados a través de todos los números que existen. Positivos, negativos, enteros, pares, impares, decimales, fracciones, todos los que caben entre los números. Esos son los números reales. Esos son los números reales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que estos van a definir el grado de elasticidad de la variable que se analiza. Ahora bien, ¿cómo calculamos el coeficiente de elasticidad? El coeficiente de elasticidad se calcula a través de una fórmula. Y simbólicamente decimos que
La letra E va a representar elasticidad. El triángulo representa la variación. El símbolo de porcentaje significa porcentual o media. La V y la D, la variable dependiente, y la V y la I, la variable independiente. Por lo tanto, ¿qué significa la fórmula? Porque esta sería la fórmula. Elasticidad va a ser igual a variación relativa media de la variable dependiente dividido variación relativa media de la variable independiente. Entonces, ahí es donde va, con esta fórmula vamos a calcular prácticamente el coeficiente de elasticidad. Tomen nota de la fórmula porque les va a servir para resolver. Les va a servir para resolver un ejercicio. Me dice cuando hayan finalizado. O le toman un screenshot a la pantalla para que les sirva. Los que tienen apagadas las cámaras, vayan alistando porque les va a servir ahorita que hagan el ejercicio, por favor. Muy bien. Ahora bien, coeficiente de elasticidad. Vean, aquí hay unos errores, pero vamos a hablar en sí de azafates. Doña Caperucita Roja va al mercado a comprar azafates para utilizarlos en su restaurante. El precio actual de cada azafate es de 10 quetzales cada uno. A ese precio, doña Caperucita Roja compra 5 azafates. Un mes después, el precio de los azafates aumenta a 15 quetzales, por lo que doña Caperucita Roja compra únicamente 3 azafates. Identifique el coeficiente de elasticidad. ¿Ya le tomaron foto al ejercicio? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, primero que nada, para resolver un ejercicio, ustedes saben que deben de elaborar sus tablas. O simplemente el planteamiento del ejercicio. Pero como acabábamos de platicar, para determinar el coeficiente de elasticidad, tenemos que utilizar 2 variables. La variable dependiente y la variable independiente. Entonces también, prácticamente, utilizamos 2 variables. Pero también necesitamos saber el periodo 1, que va a significar inicial, y cuando hablamos del 2, va a significar final. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo las 2 variables marcadas aquí, que en una es la demanda y en otra es el precio, entonces la demanda, ¿qué tipo de variable es? Según lo que les acabo de indicar. A ver, los escucho. Independiente. ¿Seguro? ¿Qué tipo de variable es la demanda? ¿Dependiente, licenciada? ¿Por qué es dependiente? Porque va, digamos, la demanda se va a depender si el precio está bajo o está alto. Esa es una parte de las definiciones. Pero dice que la variable dependiente va a demostrar la oferta, la demanda. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la demanda va a ser una variable dependiente. ¿Ya vieron que no investigaron cuáles eran estas variables?
Entonces, ¿cuál será la demanda independiente? El precio, licenciada. Periodo 2. Precio. Correcto, gracias. Esta sería la variable independiente. Pero como ya tenemos identificadas las variables, tenemos que completar los datos de la variable dependiente. Entonces, inicialmente, ¿cuántos azafates compró Caperucita Roja? 5. ¿Seguros? ¿Quién está de acuerdo con Brian? No son Jóvenes, 9. por favor, ¿le tomaron foto al ejercicio o creen o quieren que se los pase? Para que se ayuden. ¿Lo puede pasar, licenciada, por favor? Ya vieron, es que ustedes muchos se confían y eso no debe de ser así, muchachos. Ahorita les voy a pasar la fórmula. Muy confiados están y eso no debe de ser así, de verdad. Vean, ahí unos están sosteniendo la quijada, otros sobándose el pelo. Yo ya sé que están cansados porque vieran que yo también, pero no es ese el chiste, es que ustedes aprendan. Y eso no es así. Se los digo porque realmente me preocupa esa situación. Ahí les va. ¿Les llegó? Sí, licenciada. Bueno. Entonces, ¿cuántos azafates compró inicialmente doña Caperucita Roja? 5. ¿Solo un compañero vino hoy a clases? 5. 5. 5. Y en la última compra que hizo doña Caperucita Roja, ¿cuántos 3. azafates Tres. compró? 3. 3. Muy bien. En la primera compra, ¿a qué precio los pagó? A 10. A 10. A 10. Muy bien. Y cuando solo compró 3, ¿a qué precio los pagó? A 15. 15. A 15. Muy bien. ¿Ya hicieron la tabla en sus cuadernos? Ya, licenciada. Bueno, Ya. continuemos. Muy bien, continuemos. Ahora venimos nosotros y tenemos que resolver la fórmula. ¿Y cómo decía la fórmula, compañeros? Decía, elástica es igual a la variación, porcentaje de la variable dependiente dividido por porcentaje de la variable independiente. Muy bien. Primero que nada, el coeficiente de elasticidad va a ser igual a la variación. ¿A la variación de qué, compañeros? Vamos a ver. A la variación relativa media de la variable dependiente. Pero cuando nosotros tenemos que resolver una variación relativa media, tenemos que hacer un cálculo totalmente diferente. ¿Y qué pasa aquí? Para calcular una variación relativa media, lo primero, la demanda, ¿qué tipo de variable es? Dependiente. ¿Qué tipo de variable es, jóvenes? Dependiente. Independiente, no, muchachos, por favor. ¿Y el precio, qué tipo de variable es? Independiente, licenciada. Independiente, licenciada. Pero ojalá que se les quede. Vale, vean. Pero nosotros tenemos que calcular la variación. Entonces, la variable dependiente
dice que es aquella que va a estar conformada por la cantidad demandada. Y lo que primero tienen que hacer ustedes es restar y luego sumar. Luego de estas dos cantidades, dividir para que nos dé la variación. Entonces, ahora yo les pregunto. 5 azafates menos 3, ¿cuántos azafates nos da? 2 azafates. 2 azafates. Y 5 azafates más 3 azafates, ¿cuánto nos da? 8. 8. Entonces, por lo tanto, el primer resultado es de 2 partido 8. Pero como aquí ya se formó una expresión fraccionaria, entonces nosotros tenemos que representar este número a su mínima expresión, o sea, al número más bajo que nos dé el mismo resultado que el número original. Entonces ahora yo les pregunto, aquí es cuando nosotros ya tenemos que sacar si hay mitad, si hay tercera, si tiene cuarta, si tiene quinta, si tiene sexta parte en adelante. Pero los dos números tienen que tener lo mismo. Yo les pregunto, ¿tendrá mitad del número 2? Sí. Sí, 1. Entonces sería 1. ¿Tiene mitad del número 8? Sí, el 4. Tendría que ser 4. Entonces, como ya uno de estos dos números llegó al número 1, entonces ya no lo podemos seguir simplificando, sino que se queda en 1 dividido 4. Ahora, para sacar el monto de la variación o el dato de la variación, tenemos que dividir 1 entre 4. ¿Cuál sería el dato entonces? ¿Cuál sería la respuesta? 1 dividido 4. 0.25. 0.25. 25. Muy bien. Quiero ver que trabajen, por favor. Por eso necesito cámaras encendidas para que se ganen el punto del día de hoy. Ahora bien, si yo les digo dividan 2 dentro de 8, ¿cuánto les da? 0.25. 0.25. Les da 0.25. 0.25, correcto, vean, les da 0.25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hicieron una simplificación correcta, miren. Porque el número original y el número final siempre les tiene que dar el mismo resultado. ¿Me explico, compañeros? Licenciada, es como la prueba de que hicimos todo bien, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Entonces, este es el resultado de la variación, de la primera parte de la fórmula, que es la variación relativa media de la variable. ¿De qué variable? Dependiente. ¿Por qué siguen con independiente? Es variable dependiente. Sí, licenciada, dependiente. Dependiente, dijeron licenciada. Gracias. Bueno, entonces vienen ustedes y ya tenemos la primera parte de la fórmula resuelta. Pero el mismo procedimiento tenemos que elaborar para sacar la variación relativa de la variable independiente. Entonces, en la variable independiente, ¿qué analizamos? El precio. Y la primera compra de los azafates, ¿de qué valor tuvo? 10 quetzales cada azafate. Y la segunda compra que tuvo fue a un valor de 15 quetzales cada azafate. Entonces decimos nosotros, 10 menos 15, ¿cuánto les da? 5. Les da 5. Y 10 más 15, ¿cuánto les da, muchachos? 25. Les da 25. Entonces el resultado fue de 5 partido 25.
Y como se darán cuenta, también podemos simplificar esta expresión de fracciones. Ahora yo les digo, ¿tendrán 5? Sí, ¿Cuánto? tiene quinta. ¿Tendrá mitad Tiene 5? la quinta, no, tiene quinta parte. No tiene mitad, no tiene segunda, no tiene tercera, no tiene cuarta, tiene quinta parte. Entonces, ¿cuál es la quinta parte de 5? 1. Es 1. 5 dividido 5 nos da 1. ¿Y cuál es la quinta de 25? 5. 5. 5. Entonces, 1 dividido 5, ¿cuánto les da, muchachos? 0.20. ¿Cuánto les da? 0.20. Correcto, les da 0.20. Entonces, este es el dato prácticamente de la variación relativa media. Vean, este es el dato de la variación relativa media de la variable independiente. Entonces, ahora ustedes solo vienen y sustituyen valores en la fórmula, que sería elasticidad va a ser igual a la variación relativa media de la variable dependiente dividido variación relativa media de la variable independiente, que sería coeficiente de elasticidad va a ser 0.25 dividido 0.20. Entonces, ¿cuánto les da, compañeros? 1.25. 1.25. Les da 1.25. Entonces, ¿cómo se llama a este coeficiente, señores? ¿Cómo se le llama? Coeficiente de elasticidad. Se le llama coeficiente, vean, de elasticidad. Va a ser igual a 1.25. ¿Me explico cómo se calcula el coeficiente de elasticidad, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Licenciada. Mande. Una pregunta. Aquí Diga. no se toman en cuenta los signos. Por ejemplo, así como el 10 que le quitamos menos 15, no se agarra el signo que sería menos 5, digamos. No, Se queda no, siempre no, en positivo. no, aquí no, aquí no. No. Esa duda tenía. Ajá, Gracias. no, ahí vamos bien. Cuando Licenciada, yo mandé, y en todos, por ejemplo, nos deja otros ejercicios. En todos los ejercicios la demanda siempre va a ser la variable dependiente. ¿usted qué O cree? Según lo o que va a investigó, variar. ¿qué cree usted? Pues es que la variable, aquí en el libro decía que la variable independiente deberá ser propuesta en forma arbitraria o definida por el operador. Pero no dice solo eso el libro. El libro dice otra cosa. El libro dice más en otra parte. Entonces, eso se lo dejo para que lo investigue Ronald. Si va a cambiar cuando la variable dependiente o la variable independiente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cambia la variable dependiente o no cambia? No cambia, licenciado. Jamás va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está establecida en la teoría que la variable, vea usted aquí se lo dejé, mire, en la segunda diapositiva, perdón. Aquí dice, mire, ¿cuál es la variable dependiente? Aquella que va a medir la demanda, la oferta, el empleo, etcétera. Y la variable independiente va a medir el precio, el ingreso, el salario, la renta, todo lo que tenga para ingreso. Entonces, en la variable independiente toda la vida van a medir los quetzales o el ingreso. Y en la variable dependiente toda la vida van a medir las cantidades de lo que se hizo, ya sea de lo que se ofertó, de lo que se demandó o lo que se empleó. Pero por favor pongan atención a esa parte. Y eso es lo único que me da a entender que no leen, muchachos, no leen.
Ahora bien, ¿quedamos claros hasta aquí, compañeros? Sí. ¿Tienen alguna duda? Sí, no. ¿No? No. No No. veo unas caras ahí como que, ay, Dios mío, no sé si decir sí o decir no. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Vale, porque recuérdense que aquí cada vez se va apretando un poquito la tuerca. Licenciada, una pregunta. ¿Sí diga? Por ejemplo que resultara alguno que no tiene ni mitad, ni segunda, ni tercera, que ambos números no coincidan, no se puede simplificar. Entonces, pero siempre lo vamos a representar en fracción, o lo dejamos solo así. Por ejemplo, Toda la aquí. vida va a ser fracción. Siempre, siempre tiene que dividir, porque si no, no va a tener el resultado de la variación. Sí, solo me refería a si no eran iguales, se tenía No, que obviamente simplificar o no, obviamente no. No, porque si no, no tiene ninguno, nada que coincida, ¿no? Solo simplemente desde ahí hace su operación, ¿verdad? Divide de una vez para sacar el dato de la variación. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque los temas siguen corriendo. Fátima Estrada, Carla Rodas, Alfredo, ¿cómo van? Oh, licenciada. Vale, Todo muy bien. bien. Bueno, Miriam, Agustín, Daniela, Pedro, Todo bien, licenciada. Todo bien. Todo claro, licenciada. Diana. Todo claro. Bueno, Fernanda, Solares, Margarita, Dulce, Amparito, Bien, Todo licenciada. claro. Grisma, Miguel Antonio, Brian, Herbert. Todo bien, licenciada. Todo bien, Grisma, no licenciada. le escucho. Grisma, no le escucho. Más bien me apagó la cámara. ¿Todo bien, licenciada? Luis Ángel, Flor de María. Todo bien, Kennedy, licenciada. Todo bien, licenciada, gracias. Pedro, Dani, Luis Francisco. Todo bien, licenciada. Vale, Licenciada, ¿mandé? es una duda. Es que mientras estaba explicando lo del precio y todo eso, se me pasó de cómo sacaba lo del 0.25 y 0.20 en la variación relativa, que sería 0.25 y 1.25 para que dé el resultado de 0.20. 0.25 y 0.20. Mire, mejor le voy a explicar porque no le entendí lo que me dijo. Solo me dio datos y no le entendí. Primero que nada, recuérdese usted que acá hicimos una tabla y se hicieron los cálculos, ¿verdad? Luego de eso, recuérdense ustedes que existe el cálculo de la variación porcentual. Y la variación porcentual básicamente se da a través del cálculo de la variable dependiente que es la demanda, pero primero se va a efectuar la operación de la resta y luego la operación de la suma con los datos de la variable dependiente. Luego de eso viene usted y saca 5 menos 3 le va a dar 2 y 5 más 3 le va a dar 8. Luego de eso lo lleva a su mínima expresión porque se formó una fracción y luego de eso usted lo divide, ¿ya? Entonces ahí ya le dio el dato de la variable. Si gusta, tómele una foto y después lo comprueba y va siguiendo los pasos que dice ahí. Luego de eso dice, la variable independiente vuelve a hacer la misma operación, lo lleva a su mínima expresión, lo divide y ahí le va a dar el dato. Luego viene usted, lo sustituye por las variables que están en la fórmula y ya le da el dato de lo que es el coeficiente de elasticidad. Así rapidito se lo expliqué y de todo modo le va a quedar
grabado en la clase. Y siempre usted experimente, ¿verdad? Pero si en algún momento no le queda claro, me escribe y yo con mucho gusto le ayudo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, ahora para ello también tenemos que hablar que la elasticidad se mide a través de grados. Y existen 5 grados de elasticidad. El primero va a ser el grado elástico. ¿Y cuándo hablamos de elástico? Cuando el coeficiente es mayor a la unidad, pero menor al infinito. Y se representa a través de 1 más e menos el infinito. Y el inelástico es el coeficiente, es cuando el coeficiente es mayor a la unidad, pero mayor que 0. Entonces decimos 0 más e menos 1. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos números existen entre el 0 y el 1, compañeros? ¿Quién me puede decir? Licenciada, una pregunta. Diga. Una pregunta, licenciada. Mande. En el inelástico usted dijo que cuando el coeficiente es mayor a la unidad y ahí dice que es menor, no sé si se confundió. No, en el elástico es mayor a la unidad. Ajá. En el inelástico es menor a la unidad, pero mayor que 0. Sí, o sea, que yo escuché que dijo mayor en el inelástico. Muchas gracias. Ajá, perdón. No tenga pena. ¿Qué manda Alonso? Yo creo que quería intervenir Alonso también. No, licenciada, únicamente. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuántos números existen entre el 0 y el 1? A ver, no les escucho. Infinito, licenciada, porque Correcto. no hay un límite. Pero sí existe límite. Entre el 0 y el 1 hay miles de números, pero está el 0 y está el 1. No es infinito. Pero sí existen muchos números dentro de ellos. Ahora, cuando hablamos de unitario, es el coeficiente que es igual a 1. Y cuando hablamos de casos excepcionales, que solo se los voy a nombrar porque ustedes no se están preparando para economistas o para administradores, existe el perfectamente elástico cuando el coeficiente es igual al infinito. Y perfectamente inelástico cuando el coeficiente es igual a 0. Ahora yo les pregunto, ¿qué grado de elasticidad tiene el coeficiente de elasticidad 1.25? ¿Quién me responde? Tienen un punto hoy al que me diga, pero tienen 3 segundos. 1, 2. Solito que repita, licenciada, solito que repita, es que tengo muy mala la señal. 3. Pierden el punto. Es ¿Qué elástico. grado de elasticidad tiene el coeficiente 1.25? Inelástico. ¿Por qué es inelástico? Si vean, les estoy diciendo que el coeficiente, el inelástico, es cuando el coeficiente es menor a la unidad, pero mayor que 0. Entonces tiene que ser elástico, porque el coeficiente es mayor a la unidad, pero menor al infinito. Y es, vean, 1.25. Entonces, el grado de elasticidad es elástico. Pongan atención, muchachos, pongan atención. Bueno, pero déjenme comentarles que la elasticidad demanda-precio también se analiza por medio de 2 procedimientos. Pero hablemos de la elasticidad demanda-precio. Dice que es la que mide la variación porcentual promedio de la cantidad demandada
como efecto a la variación porcentual media ocurrida en el precio del bien analizado. Ahora dice, el coeficiente, escuchen bien esta parte porque la van a trabajar. El coeficiente de elasticidad de la demanda-precio estará acompañado de un signo negativo por la relación inversa de las variables, aunque se asumirá su valor absoluto o positivo. El análisis de la elasticidad se divide en dos procedimientos, en arco o tramo y puntual. Entonces, vean ustedes que vamos a calcularlo, la elasticidad demanda-precio a través de dos procedimientos. Primero por arco o tramo y la segunda por el procedimiento puntual. Pero ahora yo me tomé a la tarea de elaborarle la interpretación de los grados de elasticidad demanda-precio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo les diga a ustedes en una hoja de trabajo que interprete, que elabore la interpretación de los grados de elasticidad demanda-precio, me van a tomar como base lo que yo les estoy escribiendo aquí, muchachos, ¿verdad? Porque basado en eso, ustedes tienen que hacer el análisis o la interpretación de los ejercicios que van a elaborar. Y el primero, cuando el coeficiente mayor que la unidad, pero inferior al infinito, es cuando el segmento de la curva de la demanda que se califica como elástica es porque la proporción en que varía la cantidad demandada es o será mayor a la proporción en que varían los precios. Y cuando el coeficiente menor que la unidad, pero mayor a 0, sea el segmento de la curva de demanda que se califica como inelástica, porque la proporción en que varía la cantidad demandada es menor a la proporción en que varían los precios. Pero cuando el coeficiente es igual a la unidad, expresa que la variación proporcional que se manifiesta en la cantidad demandada de un bien es exactamente igual a la variación proporcional que se da en los precios, llamada unitaria. Y cuando el coeficiente igual a 0 o nulo, es aquel que define el caso extremo porque significa que la cantidad demandada permanece invariable ante cualquier cambio del precio, llamado elasticidad perfectamente inelástica. Y por último, cuando el coeficiente es igual al infinito, es cuando el segmento en que la variación de la cantidad demandada es ilimitada, permaneciendo inalterable en el precio. Y esto es llamada perfectamente inelástica. Entonces, pongan atención, muchachos, porque todo esto ustedes me lo van a tener que colocar en los análisis económicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Licenciada. Continuemos con la segunda parte. Y hablemos de las formas o de los procedimientos que vamos a utilizar en la elasticidad demanda-precio. Bueno, cuando hablamos de la elasticidad demanda-precio, es aquella que va a expresar la sensibilidad, la reacción relativa, la susceptibilidad o respuesta a la cantidad demandada de un bien o un servicio.
como consecuencia de cambios a variaciones en su precio, sí o solo sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que se recuerdan ustedes que esta parte nosotros la vimos en la ley fundamental de la demanda, donde dice que a menor precio, mayor demanda. Y a mayor precio, menor será la demanda. Entonces, en esto está basada la elasticidad demanda-precio. Pero para calcular la elasticidad demanda-precio, a través del procedimiento de arco o tramo, se ocupa la siguiente fórmula. Y primero vamos a detallar sus enunciados, en donde EDP significa coeficiente de elasticidad demanda-precio. QX significa cantidad demandada de un bien. Y X para el análisis. PX significa precio del bien, de ese bien en el mercado. 1 significa inicial o previo a la variación y 2 significa final o después del cambio. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Dice, coeficiente de la elasticidad demanda-precio va a ser igual a cantidad demandada del bien inicial menos la cantidad demandada del bien final, dividido cantidad demandada del bien inicial más cantidad demandada del bien final. Pero todo esto dividido, señores, vean, dividido. Precio del bien inicial menos precio del bien final, dividido precio inicial más precio del bien final. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí nos va a salir un resultado. Aquí nos va a salir otro resultado. Aquí nos va a salir otro y aquí nos va a salir otro. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a salir 2 resultados y aquí 2, entonces nos van a salir 4. Por lo tanto, con esos 4, ustedes aquí tienen que trabajar una división de fracciones. ¿Ya? Una división de fracciones para resolver el ejercicio. Ahora bien, ¿ya le tomaron fotos a la fórmula? Ya, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Muy bien, licenciada. gracias. Sí, licenciada. Ahora vamos al ejemplo. Ejemplo. Vean. Un empresario desea saber cuál es el grado de elasticidad demanda-precio de arco o tramo que posee uno de sus artículos que produce. De acuerdo a las estadísticas de mercadeo, cuando el precio es de $10, se demandan 50,000 unidades. Pero cuando el precio es, pero cuando decide promocionar el producto a un precio de $7.50, logra vender hasta 1,000 unidades en un mismo periodo. Ahora yo les digo, para elaborar su ejercicio, lo primero que tienen que hacer es su tabla o una T. O tienen que elaborar la T. Donde digan que del lado izquierdo va a ir la cantidad de X, o sea, la cantidad demandada, y en el lado derecho lo van a representar a través del precio o PX. También tienen que identificar la cantidad y precio inicial y la cantidad y precio final. Ustedes saben que vamos a determinar la cantidad y precio inicial
cuando sean los primeros datos que nos presente el ejercicio. Entonces, vean, si dice que cuando el precio es de $10 demandan 50,000 unidades y cuando el precio es de $7.50 demandan 70,000 unidades, ¿cuál será la cantidad inicial que tenemos que tomar, compañeros? 50,000. 50,000. 50,000. La 50,000. cantidad inicial tendrá que ser de 50,000 a un precio inicial de $10. Pero la cantidad final, ¿cuánto será? 70,000. 70,000 a un Serán precio de 70,000 con un precio final de 7.5 o $50. Entonces, la fórmula nos pide cantidad inicial. La fórmula nos pide cantidad inicial. Inicial y final. Sí, nos va a pedir cantidad inicial, nos va a pedir cantidad final, nos va a pedir precio inicial y nos va a pedir precio final. Entonces, como ustedes ya tienen los datos, copien la fórmula y luego sustituyan los valores y resuelvan el ejercicio. Y me dicen cuánto les da. Herbert Cruz, lo quiero ver trabajando. Miguel Antonio, Flor de María, Luis Francisco, Luis Ángel, Kennedy, Alonso, Pedro, Dani. Licenciada, solo que voy a mantener mi cámara apagada porque mi compu se acaba de arruinar y en lo que copio el ejemplo, pues, y en lo que lo resuelvo. Bueno, está bien. Perdón. No me enfoquen el techo de sus casas. Quiero ver que están trabajando, por favor. Si tienen alguna duda, de una vez la resolvemos, muchachos. No tengan pena. Licenciada. Mande. ¿Aquí no se simplifica o sí también? ¿Usted qué cree, Osbelín? La dejo pensando. No, no se simplifica. No se simplifica. Para todos no se simplifica. ¿Qué manda?
para dividir, divido primero las de cantidad, las de demanda y luego las de precio. Y luego, ya con esa división, divido juntas. Ya les expliqué cómo se resuelve la fórmula. Ustedes hagan, ustedes guíense por lo que están trabajando aquí según lo indica la fórmula. Y me dan el dato. Y luego yo les voy a explicar cómo se resuelve. Pero ustedes hagan su esfuercito. Hagan su esfuercito, muchachos. Todos me tienen que dar el resultado. Margarita Rojas, Luis Ángel Chiló, Flor de María Botello, Fernando Solares, no los veo trabajando. Tengan cuidado porque ahí van sus puntos. No les tengo que pedir que activen sus cámaras. Ustedes saben que lo tienen que hacer, por favor. Yo estoy utilizando la calculadora del celular, entonces como solo estoy usando el teléfono no me deja tener la llamada activa. Bueno. Me avisan cuando ya tengan sus datos. Licenciada. Mande. No sé si estoy mal, ¿es 1.14 o no? No. Ya va cerca. Licenciada. Mande. A mí me salió como resultado 1.166. Sí, ese es el resultado, pero quiero saber la forma en que lo trabajó. Primero saqué el resultado de la cantidad. Después Solo le los pregunto resultados. algo. ¿Resolvió el ejercicio por medio de una división de fracciones? Sí. ¿Y luego cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esa división? Dividí los resultados de la cantidad de demanda y después los resultados del precio. Esos dos resultados que me dio decimales, los dividí y me salió así 1.66. No ese es el procedimiento. No, pero no. Licenciada, 1.21. No, tampoco. A ver quién saca la lotería, el premio de hoy. Fátima, ¿ya tiene el dato? 1.17, licenciada. Gracias. Ya vamos a ver cómo lo calcularon. Fátima, ¿le dio? Pensé que lo tenía, pero escuché que dijo que no, entonces lo voy a volver a hacer. Vaya, pero espérense, no se frustren. Mejor lo vamos a hacer aquí y después vean dónde tuvieron el error, ¿sí? Fernanda Solares, ¿ya lo tiene? Sí, pero ya escuché que el resultado que me dio no Por está eso, bien. pero yo quiero saber cuál es el resultado que le dio. A mí me dio 1.66, pero yo también hice las divisiones después. 1.66 no da.
Sí, ya sabía. Ajá, gracias. Edgar. Edgar Meyer. A mí me dio 1.14. Ya va cerca. A mí 1.14, licenciada. Va, ya van cerca, patojos, ya van cerca. Ronald. Ahorita lo estoy terminando, licenciada. Bueno, Ronald, gracias. Miriam, Daniela. A mí me dio 1.14. Bueno, ya va cerca también. Miriam. Licenciada, a mí también me dio 1.14. Vaya, gracias. Brian. Ya vamos a ver, chicos, ya vamos a ver. A mí me dio 0.75. Usted le falta para llegar, Brian. Licenciada. Mande. 1.15. Ah, ya casi Licenciada, llega, pero todavía le falta. 1.21. No, se pasó mucho. Vaya, vean pues, les voy a ayudar a resolver. Miren pues. Primero que nada, ustedes ya vinieron y van a sustituir datos. Van a sustituir datos. Pudo ser que a quienes le salió 1.16, pero solo le dio 1.16. Ahí pudo haber sido que de pura casualidad les dio el resultado. Pero vean esto. Yo les ayudo. Ahí toman nota para que les vaya quedando ahí cómo se hace. Vean pues. Perdón. Primero que nada vamos a sustituir valores. Prácticamente elasticidad, demanda, precio va a ser igual. Primero que nada, la cantidad inicial de 50,000 y la final de 70,000. Primero vamos a restar y después vamos a sumar. ¿De acuerdo? Dividido. Precio inicial, 10. Menos precio final, 7.5. Dividido. Precio inicial, 10 más 7.5. Ahora hagamos las cuentas. 50,000 menos 70,000, ¿cuánto les va a dar, muchachos? 20,000. 20,000. 20,000. No, menos 20,000. Menos, signo menos. Menos 20,000. Y 50,000 más 70,000, ¿cuánto les da, muchachos? 120,000. 120,000. Entonces serían menos 20,000 dividido 120,000. Partido 120,000. Ahora vean, dividido, miren muchachos. 10 menos 7.5, ¿cuánto les da? 2.5. Da 2.5. 2.5. Y 10 más 7.5, ¿cuánto les da? 17.5. Vaya. Entonces aquí ustedes ya vieron que hay una división de fracciones, que fue lo que les dije, muchachos, que a ustedes prácticamente les iban a quedar 4 datos. Y luego se resuelve a través del procedimiento, de la resolución de una división de fracciones. Y para resolver una división de fracciones, primero, va a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Vean acá. ¿Y qué quiere decir? Menos 20,000 por 17.5, ¿cuánto les da, muchachos? Menos 300. ¿Cuánto? Menos 350. 350,000. Correcto, muchachos, les da menos 350,000. Bueno, eso ya lo anotan aparte. Ahora vienen ustedes y hacen la segunda operación. El denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción.
Entonces decimos, 120,000 por 2.5, ¿cuánto les da, muchachos? 300,000. Les da 300,000. 300,000. Pero antes tuvieron que haber colocado el signo de división. Entonces ahora dicen ustedes, menos 350,000 dividido 300,000, ¿cuánto les da? $1.1666667. Vaya. ¿Les dio a todo lo mismo? Ahora sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Vaya. Licenciada, una pregunta, acá no aproximamos. Permítanme, no he terminado. Ahorita voy. Denme un momentito. Bueno, entonces si se darán cuenta ustedes, en una calculadora siempre es importante trabajar 5 decimales. Porque cuando ustedes presenten la respuesta, entonces ustedes solo la van a presentar con 2 decimales aproximados. ¿Me explico? Entonces, si ustedes se darán cuenta, ¿cuánto me dijeron que había sido el resultado, compañeros? 1.16. Ese no es el resultado, es menos. 1.16667. Entonces, yo les leí a ustedes al inicio de un enunciado y hablaba de números negativos. ¿Qué decía ese enunciado, muchachos? A ver si se recuerdan. ¿Qué decía el enunciado? ¿Alguien se recuerda? Díganme si sí o no, así se lo leo. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Oh. No, licenciada. No, ya sé que no se recordaba. Dice, el coeficiente de elasticidad de la demanda-precio estará acompañado de un signo negativo por la relación inversa de las variables, aunque se asumirá su valor absoluto o positivo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dice que todo coeficiente de elasticidad de la demanda-precio será presentado a través de un signo negativo. ¿De un signo qué? Negativo. Negativo. De un signo negativo, pero por el valor absoluto de sus variables se deberá presentar a través de un signo Positivo. Positivo. Entonces, cuando ustedes calculen la elasticidad demanda-precio a través de arco o tramo, el resultado les va a quedar negativo. Y ustedes lo tendrán que expresar en número positivo. Ahora yo les pregunto, ¿qué grado de elasticidad tiene 1.17? Elástico. ¿Por qué es elástico? Porque es mayor a la unidad. Porque es mayor a la unidad. Y el análisis económico les quedaría a través de la interpretación que yo les di en las diapositivas anteriores. Jóvenes, ¿me explico cómo se resuelve este ejercicio? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿No se han perdido? Nos habíamos perdido, pero ya agarramos. ¿Y qué? Ya los fui a encontrar. Jóvenes, ¿todos quedamos claros con la resolución de este ejercicio? Sí, licenciada. Licenciada. Vale, ahí se recuerdan que para hacer la interpretación del análisis económico
tienen que tomar en cuenta, aparte de los enunciados que yo le escribí a ustedes, que estamos hablando que un empresario deseaba saber el grado de elasticidad de artículos según las estadísticas del mercado, que vendía a 10 demandaba 50,000 y que cuando vendía a 7.50 demandaba 70,000. Y luego de eso se van a adecuarlo a las interpretaciones que yo les coloqué en las diapositivas anteriores. Pero van a tener que leer y buscarle lógica a cada una de las interpretaciones que ustedes elaboren. ¿Y qué tipo de interpretación harían? Tendrían que hacer la que corresponde a la elasticidad. ¿Por qué? Porque el grado de elasticidad del ejercicio es 1.17 y es mayor que la unidad. ¿Me explico, compañeros? Licenciada. Mande. O sea que ahí, digamos, la unidad es 1 y es mayor que la unidad, que es el 17, se puede decir. Correcto. Todo lo que es mayor que 1 es después del punto y para arriba. Eso es mayor que 1. O sea que la unidad ahí sería 1 y mayor e infinito por el 17. E incluso, exactamente, ahí es. O sea, todo eso es lo que tiene que analizar usted y tiene que interpretar para saber cuándo es grado elástico, cuándo es inelástico y cuándo es grado unitario. ¿Me explico, compañeros? El unitario que no tiene 1 punto, que le sigue el punto. Yo tampoco entendía esa parte, licenciada. Miren, muchachos, solo entiendan, miren pues, ¿qué significa unitario? 1. Y cuando es mayor a la unidad, es cuando acompaña al 1 otros números. ¿Ya? Y cuando es menor que 1, cuando es menor que 1 y mayor a 0, ¿qué números creen ustedes que juegan ahí? El 0.1 o 0.2, esos. Correcto, pero no es mayor que 1. E incluso llega hasta el 0.99. Punto 99, 99, 99 hasta el tope, hasta llegar a 1. ¿Me explico, compañeros? Sí, esa parte sí tenía algo de duda. Bueno, no tengan pena. ¿Todos quedamos claros en esa parte, compañeros? ¿O quieren otra refrescadita? Para que quedemos claros. Otra, démosle otra. Ah, vaya, entonces quienes dicen otra, ahora denme un ejemplo ustedes a mí y yo les voy a decir si está correcto. Risa les daba. ¿Qué manda Kelly? No. Licenciada, solo para quedar claro, para ver si entendí esto último que explicó. Digamos que si es 1 o es 5 o es 10, el resultado es unitario. No. Ahora sí. No. ¿Cuánto dijimos que representa el unitario? 1. Solo es 1. Unitario es de 1 a 9. No, yo no estoy diciendo de 1 a 9. Unitario es 1, Kelly, 1. Cuando hablamos que es mayor de la unidad, ahí sí, le da 5, le da 5.3, le da 5.7, le da 10.9, le da 100.1. Pero que es mayor a la unidad, pero menor al infinito. Ah, ya, gracias, ahora sí quedó claro. Vaya. Y cuando hablamos de pero ¿qué es? Que es a la unidad, es menor que la unidad, pero mayor a 0, entonces ahí van todos los decimales, ya sea 0.1, 0.2, 0.3, acompañado del montón de números. Y Licenciada, cuando hablamos solo... unitario, se refiere a 1. ¿Mandé? Disculpa, licenciada, ahora ya me va quedando un poco, más claro.
mucho más claro. Unitario 1, simple, ¿verdad? 1. Sí. Elástico es cuando es mayor a 1, a la unidad. Correcto, y menor que el infinito. Y cuando es menor que 1, ¿cómo se llama, licenciada? Disculpe, que estoy tomando nota. Inelástico. Gracias, licenciada. Vale. ¿Alguien más? ¿Estamos bien ahí? Porque vamos al siguiente tema. ¿Sí? No me contesten todos, por favor. Licenciada, Ya que estaba tomando nota. Bueno, ¿qué manda? ¿Quién me quería hablar ahí? yo disculpe, solo, no sé, es una duda. Si en algún caso llegara a quedar, por ejemplo, 5.17 o 3 puntos y algo, ¿cómo se llamaría? Siempre Usted dígame, según su análisis, ¿usted qué cree cómo se llamaría? Se me olvida la palabrita esta, viera. Pero ya se la va a aprender, no tenga pena, porque esa va a ser parte del examen. Sí, porque es mayor que la unidad, pero menor que el infinito. Entonces eso sería elástico, Miguel. Muchas gracias. Correcto. Bueno. Licenciada, y por ejemplo, si nos queda 0, nunca nos va a quedar 0.15 o 0.66, así no nos va a Claro que quedar. sí es probable que de claro que es probable que de eso. ¿Y qué sería? ¿Qué tipo de grado sería? Entonces ahí donde sería inelástico porque sería menor. Correcto, que así 0. es. Porque es menor a 1, pero mayor a 0. Sí, porque en eso, y media vez sea 1 con decimales para arriba, siempre va a ser elástico. Correcto. Vamos. Así es. Y si yo les digo que dio 1, ¿qué sería? ¿Qué grado de elasticidad tendría? Unitario. Ya vieron que ya saben. Me repitió como 5, ¿ves? 5 no, como 100 llevo ya. Vale, ahora veamos el otro punto y nos vamos a descansar. Ver, el cálculo de la elasticidad demanda-precio puntual. Este se va a dar a través de la fórmula elasticidad demanda-precio puntual, que será igual a la cantidad demandada inicial dividido cantidad demandada final. ¿Ya le tomaron foto a la fórmula? Sí, licenciada. No. Licenciada. Bueno, muy bien. Ya. Elasticidad demanda-precio puntual será igual a cantidad demandada inicial dividido cantidad demandada final. Pero para realizar o para resolver este tipo de ejercicios necesitamos hacerlo a través del método geométrico. ¿Qué quiere decir esto? A través de una fórmula, pero también con gráficas. Y el procedimiento es el siguiente. 1. Existencia de una curva demanda-precio. Tiene que existir una curva, ya sea porque yo se las proporcione a ustedes o porque ustedes la elaboren según las instrucciones que se le han dado de cómo elaborar la curva de la demanda. ¿Estamos de acuerdo? 2. Determinar el punto a analizar o llamado también punto de equilibrio. 3. Trace una línea diagonal que haga tangencia en el punto E o punto de equilibrio o punto a analizar, que toque el eje de las ordenadas y de las abscisas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? Las abscisas es el eje de X y las ordenadas el eje de Y. Muy bien, gracias. Ahora bien, trace una línea punteada al eje de las abscisas que está en el eje de X. Las abscisas.
a partir del punto E. Y número 5, el eje de las abscisas quedó prácticamente dividido. De la línea punteada hasta donde finaliza la diagonal y de la línea punteada al 0, ¿verdad? Entonces prácticamente se resuelve de la siguiente forma. Primero que nada dice que debe de existir una curva de la demanda. Vean, yo les doy aquí la curva de la demanda. Miren muchachos, la curva de la demanda. Luego dice que debe de existir en el paso número 2. En el paso 2 dice que debo de determinar el punto a analizar. Y el punto E va a ser 50. El punto E será 50, o sea, el punto de equilibrio. Entonces vengo yo, como hay 50 de Y y 50 de X. Aquí está 50. Vine yo y ya establecí el punto E. Pero eso es un dato que yo les tengo que proporcionar. Luego dice en el tercer paso que trace la línea diagonal que toque el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué tengo que trazar? Tengo que trazar una línea que pase rozando prácticamente la curva de la demanda y que pase al centro del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La curva va a representar siempre por cantidad de X en el eje de X. Y en el eje de Y siempre va a ir representado por el precio del bien. Entonces, ¿qué sucedió? En cuarto paso dice que tengo que partir por una línea punteada. ¿Vean? Y queda partido prácticamente. Dice, traste la línea punteada al eje de las abscisas a partir del punto E. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo y trazo la línea punteada a la abscisa. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Yo ya le llegué al punto de la cantidad demandada de 50. Pero tenemos que determinar la cantidad inicial y la cantidad final, que es lo que solicita la fórmula. Pero ¿cómo lo vamos a determinar? Recuérdense ustedes que la línea inclinada llegó al punto 90. Entonces aquí será el tope. Ahora vienen ustedes y la cantidad inicial dice que, por favor, esos audios, estoy explicando. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? La cantidad inicial, si dio en 90 y la cantidad con la línea punteada del punto E dio 50, entonces digo, 90 menos 50, ¿cuánto me da? 40. Les da 40. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí ya es la cantidad demandada inicial. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad demandada final? Que van a restar ustedes hacia el lado izquierdo, vean. Entonces va a ser de la línea punteada hacia donde ustedes llegaron a 0. Que sería 0. Entonces les digo yo, 50 menos 0, ¿cuánto les va a dar, muchachos? 50. Les va a dar 50. Entonces, esa sería la cantidad de X, la cantidad demandada final. Entonces, ahora sustituyan valores. La elasticidad va a ser igual
a 40 dividido 50, ¿cuánto les va a dar? ¿40 dividido 50, señores? ¿Cuánto les va a dar? 0.80. Da 0.80. ¿Por qué? Porque todo dato me lo van a presentar con 2 decimales. Entonces va a dar como resultado 0.80. Y el grado de elasticidad va a ser inelástico, porque esta cantidad es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces el grado es inelástico. Por lo tanto, el análisis o la interpretación que deben de hacer es de forma inelástica. Me explico, compañeros, cómo se resuelve este ejercicio. Sí, licenciada. Licenciada, yo no le entendí en lo que explicó acá sobre el plano, este plano que está acá. Vaya, pero yo necesito que sean puntuales, que me digan dónde, porque si me hablan del plano, yo le digo todo. Y tal vez no es todo lo que no dejó de entender. ¿Qué parte no entendió? Es que no sé de dónde salieron las cantidades, entonces todo literal. No, todo no es literal, porque usted ya sabe que primero debe de presentar una curva. Usted ya sabe que el punto E van a ser 50. Y luego de eso vino usted y elaboró una línea punteada y cayó en el punto 50. Entonces, luego de eso, cuando vino usted y elaboró la línea inclinada, entonces topó en el rango de 90. Y ahora viene usted y resta el rango de donde topó a donde da la línea punteada. Digo, 90 menos 50, ¿cuánto le da, Kelly? Eso sí lo entendí, licenciada. Entonces, ¿qué no entendió, Kelly? Los números de donde salieron las cantidades 90, 50. Eso porque yo se lo estoy dando según la gráfica del plano cartesiano, ¿ve? Yo se lo di desde el inicio. Es lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que cuando yo les dé la gráfica o ustedes la elaboren. ¿Ya? Entonces, esto yo se lo di a usted. Yo lo hice. Yo ya se lo di en la gráfica, ¿ve? A un precio de 90, a un precio de 50, luego a una cantidad demandada de 50 y a una cantidad demandada de 90. Y yo hice la curva. Y el punto de equilibrio me quedó a mí en 50 de precio y en 50 de cantidad demandada. Licenciada. Gracias. ¿Mande? Otra pregunta. El punto, digamos que el punto analizar, ¿también usted nos lo va a dar o cómo le hacemos nosotros para buscar el punto de analizar? No, ese yo se los voy a dar. Ah, tenía esa duda. No tenga pena, ese yo se los voy a proporcionar. Aún cuando yo les dé la tabla para que ustedes elaboren la gráfica, ahí va a decir una E, que ese va a ser el punto que ustedes van a tomar para hacer su línea punteada y establecer dónde les va a quedar partida. El eje, ¿dónde va a quedar partido? El eje de X. Pero ya ustedes tienen que elaborar la línea inclinada y determinar la cantidad inicial y determinar la cantidad final. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada, pero para la línea punteada solo va a ser para el eje de X. No va a ir para ahí dice el procedimiento que es para el eje de X. Yo lo hice desde el eje de Y e incluso si usted lo hace del eje de Y no hay problema. Aquí me quedó a mí movido. Entonces a mí me tuvo que haber quedado el 50 aquí arriba. Entonces a ustedes les va a quedar así, miren muchachos. Y la línea punteada para acá. Porque el procedimiento dice que solo del punto E para el eje de X.
o las abscisas. ¿Alguna otra duda, mis estimados? ¿Alguna otra duda? Pues por el momento no, licenciada. Bueno. Ahí se recuerdan que tienen que elaborar los análisis tomando como base las interpretaciones que yo ya les di. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Licenciada, el análisis solo va a ser, por ejemplo, si nosotros le vamos a poner si es inelástico, elástico o unitario. Depende del grado. Y todos los ejercicios que hemos estado resolviendo es a través del grado. Porque esa es una parte fundamental. Y va a partir, usted siempre va a hacer los análisis partiendo del grado de elasticidad del ejercicio. Ajá, sí, es, por ejemplo, si aquí le hubiera dado 1.80, hubiera sido elástico. Correcto. Y usted entonces el análisis se tendría que irlo a hacer basado en la interpretación del grado elástico que yo ya les di en las diapositivas anteriores. Ah, va, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, mis estimados? Licenciada. Mande. Yo creo que tengo la misma duda que el compañero anterior y ya la explicó y no me quedó muy claro. ¿Cómo así? Comprendo que cuando usted dice un análisis, como usted dice, usted ahí hizo el análisis y es grado elástico. Ese es el análisis. No, no es el análisis ese. Sí, es que esa es la duda que yo tengo. Vaya, entonces vea, para hacer el análisis es una conclusión de lo que usted realizó en el ejercicio. Pero esa conclusión la debe de hacer basada en las interpretaciones que yo le di a usted en la presentación anterior. Gracias, licenciada. Mande. Si no es mucha molestia, ¿será que nos puede dar el análisis de este problema? Eso ustedes lo hacen. Yo ya les di la base, ya les elaboré de dónde deben de partir, pero son ustedes quienes lo tienen que trabajar. Porque ya está el análisis hecho. Solo es que le cambien palabras y que lo adecúen al ejercicio. Porque recuérdense que aquí está la base. Miren, aquí está la base. Primero, cantidades demandadas. Segundo, precio. Entonces, basado en eso, el punto de equilibrio quedó a un precio de 50 y a una cantidad demandada de un producto, un bien X, de 50. Entonces, partiendo de aquí, y miren cómo se llama la curva. Curva del bien X. Entonces, ya viendo ustedes, ahorita les voy a jalar de una vez ese análisis para que ya vayan adecuándose ustedes. Les voy a jalar la presentación. Deme un momento. Aquí está. Ahorita se la muestro. Voy a enseñar en vivo para que ustedes vean de dónde deben de partir. Aquí está, miren ustedes. Ustedes se deben de basar en la interpretación de los grados de elasticidad demanda-precio. Se deben de basar en esta que ya les di que es elástica y en esta que es inelástica. Miren, aquí está la inelástica y aquí está la elástica. ¿Y qué pasa?
¿Cuándo van a interpretar ustedes? Aquí en la elástica porque el coeficiente es mayor a la unidad, pero inferior al infinito. Entonces, ¿por qué se dio? Porque la proporción en que varía la cantidad demandada, que sería 50, es mayor a la proporción en que varió a los precios de 50. Pero ustedes aquí lo tienen que llenar con los datos que tiene la gráfica. Primero tienen que mencionar que se habla del bien, en la curva de la demanda del bien X, que existe un precio y que existe una cantidad. Entonces, por eso vieron aquí, porque la proporción varía en cantidad demandada, que es menor a la proporción que varía a los precios. ¿Por qué? Porque de un lado me dio 50 y del otro lado me dio 40. Entonces, ahí hay variaciones. Y lo mismo ustedes tienen que interpretar cuando es elástica. Entonces, basada en estas interpretaciones, es que ustedes tienen que elaborar sus análisis económicos. Tal vez no a profundidad, pero por lo menos hacer mención por qué es elástica y por qué es inelástica. No se complique. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vaya. ¿Quedamos bien ahí, Brian? Sí, licenciado. Vale. Kelly, Brian, Ronald. Todo bien, gracias. Vaya. Osbelí. Sí, licenciada. Vaya. Grisma, ¿quedamos mejor ahí? Sí, licenciada. Vaya. Dulce. Sí, licenciada. Vaya. Jóvenes, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Edgar, Miriam, Daniela, Alfredo, Carla. Licenciada, yo nada más solo quería hacer una pregunta, nada más. Sí, dígame. Póngale que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero mi pregunta era que si la gráfica, cuando nos deje, póngale si sea un trabajo, un examen, ¿la vamos a sacar de una gráfica anterior o va a ser un problema propio? Puede ser que yo les dé o un problema propio o yo misma les proporcione la gráfica. Ah, ya nosotros calculamos. Ajá, ya ustedes calculan. Y yo siempre, siempre les voy a dar el punto de equilibrio o el punto a analizar. Ah, bueno, licenciada, gracias. Bueno. ¿Alguien más, compañeros? Fernanda Solares, Pedro, Amparito, Herbert. Todo bien, licenciada, gracias. Fátima, Kennedy. Todo bien, licenciada, gracias. Miguel Antonio, Luis Francisco. Bien, Milik, gracias. Luis Todo bien, Ángel, licenciada, Margarita, gracias. Pedro. Todo bien, licenciada, gracias. Margarita, Pedro, Dani. Todo bien, licenciada. Recuérdense Sí, que están licenciada, quedando sí. grabados. Para que después no vayan a tener ningún inconveniente. De igual forma, les voy a estar compartiendo la clase, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan algo en qué soportarse. Y también, si necesitan alguna duda, que les aclare alguna duda o que les ayude, yo con mucho gusto me puedo tomar mi tiempo. Entonces, recuérdense que yo los puedo atender. Si ustedes quisieran que viéramos algo muy puntual o algo muy esencial, por lo menos una gráfica o algo así, e incluso yo les ofrezco que nos reunamos entre semana, pero que ustedes se organicen y me digan, mire, licenciada, le invitamos a una reunión porque puntualmente no entendemos esto y esto. Pero si ustedes me dicen todo, yo sé que no dejaron de entender todo, sino que solo dejaron de entender algunas partes. Entonces, a eso les puedo llegar a ayudar. Pero por favor, también necesito que levanten su ánimo, que no se estén deteniendo las quijadas, que no estén con una expresión de sueño. No, muchachos, no.
Si ustedes son tan patojitos que tienen toda su vida por delante, imagínense yo cómo me mantengo todo el tiempo como que soy pulpo, pero aún así yo tengo deseos de superarme. Yo tengo deseos de prepararme para enseñarles mejor y no ustedes que recién están iniciando la vida. Todavía les falta camino por recorrer y que en algún momento ustedes estén sentados en el lugar que yo me encuentro dando una clase en la universidad, porque eso es lo mínimo que ustedes se van a llegar a merecer. Entonces, luchen por sus sueños, luchen por lo que quieren, pero por favor estudien. Por favor estudien. Y eso es lo que de verdad les va a servir para toda la vida. ¿Alguna duda o algún último comentario, compañeros? Licenciada. Mande, Edgar. Mire, ¿y la reunión va a ser así personal o en llamada? ¿Qué tipo de reunión, Edgar? Sobre algún tema que tengamos dudas, como dijo usted. Sí, pero yo como les comento, si es una reunión, ustedes me invitan y me dicen puntualmente en qué tienen duda, pero tienen que ser la mayoría de la que no entiendan. Ah, ya, entendido. Licenciada. ¿Ande? Yo le quería dar las gracias por grabar la clase y así poder también apoyarnos, como darnos otra refrescada de todo lo que vimos, que así es más fácil comprender las cosas. Sí, no tenga pena, Odeli, yo me veo comprometida a eso, ¿verdad? Hay veces que miren que de tan atareada y tan apurada y que ya venimos corriendo o el tiempo se nos va, no la grabo, pero de igual forma yo les pongo, aunque sea de otras secciones, que es lo mismo que vemos todos el sábado, ¿sí? Pero de que ahí va a estar mientras esté la parte práctica, yo con mucho gusto en esa parte les voy a ayudar, ¿sí? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario, muchachos? ¿No? Ya no les quedaron ánimos ni de contestar. Ya no veo que ya no les decía. No, ya no quieren. Ya quieren salir corriendo. Bueno, entonces los dejo descansar. Que Dios los guarde, los proteja. Nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Y no estoy segura, pero yo creo que esta semana no hay hoja de trabajo, pero la siguiente para el descanso les quedan 2. Entonces, una pregunta. Diga. ¿Qué descanso? ¿El descanso va a ser el 16? ¿Irán a dar descanso o no se sabe? Sí tienen descanso, porque es un descanso que está en ley, está contemplado en la ley. Entonces sí se descansa el sábado de gloria. Ah, bueno, licenciado, o sea que esta semana que viene es tenemos esta última clase del descanso y luego retomamos las clases. Correcto, luego hay una semana más de clases y la siguiente ya estamos en exámenes. Ya, gracias. Entonces, para que se vayan preparando. Entonces, que descanse. Les deseo feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, que descansen. Feliz noche. Adiós. Hasta el otro sábado.